Se advierte que algunas escenas del presente programa pueden impresionar al televidente. Hígados revitalizados desde una bolsa como esta repleta de células humanas. Orejas desarrolladas de cartílago viviente. Pulgares esculpidos del coral. Partes necesarias y órganos vitales del laboratorio al organismo. Parece demasiado bueno para ser real. ¿O será ciencia ficción? Está más cerca de la realidad de lo que podemos imaginar. A continuación, en Medicina del siglo XXI, regenerando la vida. ¿Qué pasaría si sufriéramos quemaduras tan graves que no pudiésemos reconocer nuestro propio rostro en el espejo? Más un parche de piel hecho de células humanas desechables. ¿Podría restablecer la piel sin sufrir dolor? Imaginen a un joven atleta prometedor y que el cartílago de su rodilla estuviese tan dañado que fuese imposible repararlo, pero que con la ayuda de una solución regeneradora a base de suero fuese posible el desarrollo de un nuevo cartílago. Imaginen fracturarse un hueso que no soldase jamás, enfrentándose así a una vida de dolor e impedimento físico, pero que nos ofreciesen una pasta de relleno experimental con proteínas para ayudarlo a soldar. ¿Y si se necesitara un hígado nuevo, pero en vez de un trasplante, los doctores simplemente repararan el dañado? Todo eso se está logrando gracias a una rama completamente nueva en el campo de la medicina llamada ingeniería de tejidos. La meta máxima es reparar cualquier órgano provocando la multiplicación de células sanas en laboratorio para luego reinyectarlas en el organismo. Ya estamos desarrollando vasos sanguíneos, cartílago y hueso. Y también disponemos de piel. Las células en un trozo de piel tan diminuto como este pueden producir piel lo suficientemente sana como para cubrir 5 campos de fútbol. No solo sorprendente, sino también verdadero. Y para pacientes con quemaduras como las sufridas por Catherine O'Leary, significa nada menos que un milagro del presente. Era sábado 18 de julio de 1998. Catherine O'Leary, ex enfermera de quirófano, y su esposo Cyril estaban haciendo lo que más les gustaba, navegar. El plan ese fin de semana en especial era cruzar el puerto desde su pintoresca casa en Fairhaven, Massachusetts, anclar y pasar la noche en la bahía cerca de Cabo Cod. La mañana siguiente, al igual que todos los días en el barco, Catherine se levantó temprano para preparar el café. Me levanté, fui hacia la cocina, saqué la cafetera, el café. Pero cuando accionó la perilla para encender la cocina, en tan solo un instante el tranquilo fin de semana llegó a su fin. Luego, cuando fui a encenderla, cuando me acerqué para encender la cocina, allí fue cuando el fuego casi me devora. La cocina alcohol de algún modo había sufrido una falla, explotando en su rostro, cubriendo instantáneamente a Catherine y parte del barco con un fuego incontrolable. Escuché gritar a mi esposa y ello me alertó. Me levanté, volteé y la vi en llamas. Estaban su cabello, rostros, prendas, envueltos en llamas. Lo primero que grité fue: ¡auxilio, me quemo, Cyril! ¡Despierta, debes ayudarme, voy a morir! Estaba cubierta en llamas y simplemente ni siquiera pensé, reaccioné, solo deseaba extinguir el fuego y lo hice tan pronto como pude. Cyril apagó el fuego con una manta, quemándose los brazos y las piernas en el intento debido al intenso calor. Afortunadamente, pocos minutos después de la explosión llegó un helicóptero guardacostas. Catherine y Cyril fueron trasladados hasta el centro del quemado más cercano, el Hospital Brigham and Women en Boston. Irónicamente, el mismo hospital en donde había trabajado como enfermera hacía 29 años. Podía sentir cómo me desplazaban a través de las puertas. Tenía quemaduras de 3er grado en sus brazos y de 2º grado en su rostro. Las quemaduras de 3er grado destruyen por completo ambas capas de la piel, provocando cicatrices severas. Mientras que las quemaduras de 2º grado también dejan cicatrices terribles, pero no destruyen todas las células de la piel. Aquellas células que quedaban eran la única esperanza para que Catherine recuperara un rostro que pudiese reconocer como propio, el rostro del que Cyril se había enamorado.
Los fotografiamos de inmediato y luego fotografiamos su progreso. Dependería del Dr. Robert Demling, director del centro del quemado en el hospital Brigham and Women, salvar el rostro de Catherine, aun sabiendo que no sería fácil. Esta es Catherine al ingresar, y esta zona blanquecina en la parte inferior del rostro, nariz y cuello indica quemadura profunda. Y esta quemadura en la frente también es profunda, es piel superficial muerta. Tiene un tubo en su boca porque está con un respirador en este momento. Hacía falta el respirador para evitar que Catherine se asfixiara. Sus quemaduras eran tan graves y su inflamación tan severa que existía el riesgo de que el tejido inflamado cortara el paso del aire. El Dr. Demling estabilizó rápidamente a Catherine. Luego prestó atención a sus cicatrices. Cuando se sufre una quemadura en el rostro, lo que ocurre es que los rasgos se distorsionan, en especial por la inflamación y el cambio de color, con que sería difícil que la reconocieran hasta sus familiares. Las quemaduras de Cyril eran relativamente menores, pero no así su sufrimiento. No podía olvidar la imagen del rostro de su esposa envuelto en llamas, y no podía evitar pensar cómo se vería una vez recuperada. Pensé que después sería un desastre. Demling sabía que había una forma de evitar que el rostro de Catherine cicatrizara, quedando irreconocible, y era el parche de piel desarrollado aquí en Ciencias de Avanzada en Tejidos. Los investigadores de La Joya, una compañía en California, han desarrollado una forma de crear piel humana, piel que pudiese cubrir el rostro quemado de Catherine y devolverle su belleza. Pero para que se desarrolle la piel, se debe tener una semilla, un trozo diminuto de material natural que pueda indicarle a la piel artificial cómo crecer. Esta piel del siglo XXI proviene de una antigua práctica médica y religiosa. Proviene del prepucio descartable de bebés varones circuncidados. Tomamos estos descartes quirúrgicos, tratamos el tejido enzimáticamente para quitar las células y comenzamos nuestro banco de células. Es sorprendente porque son células jóvenes y sanas, con un gran potencial de crecimiento, y de un trozo de material inicial podemos conseguir más de 23,000 metros cuadrados de producto final. Es decir, 5 campos de fútbol de piel nueva a partir de un diminuto prepucio. Tan delgada como una toalla de papel. La piel biodegradable es el primer tejido regenerado aprobado por la FDA. El Dr. Demling pensó que podía salvar el rostro de Catherine. La piel no solo ocultaría las cicatrices profundas, sino que también eliminaría algo que siempre ha sido parte del tratamiento de quemaduras: el dolor. Es muy diferente del tratamiento tradicional, que requiere una curación dolorosa 2 o 3 veces al día durante varios días. Es tan dolorosa que se debe administrar morfina a los pacientes. Hasta ahora, los doctores han utilizado piel de animales o cadáveres para cubrir las quemaduras severas. Pero el sistema inmunológico de los pacientes reacciona violentamente a ambos. Sin embargo, este injerto de piel elimina la posibilidad de rechazo por la forma en que está hecho. Las mismas células están rodeadas por una matriz secretada naturalmente, así que básicamente están cubiertas por colágeno y por otras proteínas secretadas naturalmente que no difieren de una persona a otra. Lo que ve el sistema inmunológico no son células, sino la matriz que las rodea. Las ve como propias y no las rechaza. Y ya en el 8º día podemos ver la mayoría de... La piel de laboratorio permanecería en el rostro de Catherine mientras que la suya propia crecería por debajo. En solo una semana se quita el parche, casi como un apósito autoadhesivo. Los resultados se ven de inmediato. Y ya ahora se puede ver la piel suave y nueva. Esta piel milagrosa salvó el rostro de Catherine. Pero sus brazos habían sufrido quemaduras muy severas para el parche de piel. La regeneración del tejido salvó mi psiquis. Mis brazos tienen muchas cicatrices, pero mi rostro está bien. Y se debe a que llegué en un par de horas al hospital Brigham and Women y unas pocas horas después recibí el tratamiento. Los doctores dicen que el rostro de Catherine está sorprendentemente radiante y libre de cicatrices. Si la hubiesen tratado de la forma convencional, sin los efectos regeneradores del parche de piel, ese no habría sido el caso. Realmente no tiene marcas, pero habrían quedado cicatrices en su rostro de haberla tratado con el procedimiento convencional. Gracias a la capacidad de la medicina del siglo XXI para regenerar la vida, la sonrisa radiante de Catherine vuelve a brillar.
Es todo mi mundo, todo mi ser, toda mi capacidad de salir y enfrentar al mundo y volver al trabajo tan pronto como lo hice. Poder funcionar tan rápido como lo hice, poder estar aquí en el barco y todo gracias a la tecnología. El éxito logrado con el desarrollo de piel para pacientes quemados como Catherine O'Leary llevaron a los científicos a explorar la posibilidad de desarrollar en laboratorio tejidos aún más gruesos, tejidos tan gruesos como cartílago humano. El dolor provocado por un cartílago roto, dañado y muerto es una maldición para un joven atleta como Morgan Montgomery. Morgan sufre osteocondritis, un desgaste de su cartílago. Pero luego de 4 operaciones de rodilla, solo lograba un alivio temporal. Comenzó a practicar ciclismo para ayudar a su cartílago y le gustó tanto que comenzó a competir profesionalmente. Pero su rodilla seguía siendo un problema y no estaba mejorando. Pedaleaba a pesar del dolor. Luego supo de un procedimiento que podría reemplazar su cartílago. Un procedimiento que lo devolvería a la pista y lo pondría en carrera para un lugar en el equipo olímpico norteamericano. Esto es genial. Era mi único problema. Ahora es como una rodilla normal. El año pasado, Morgan se sometió a un procedimiento de reemplazo de cartílago llamado Carticel. Se desarrollaron células de cartílago de su rodilla sana y se multiplicaron en laboratorio. Luego se reinsertaron en la rodilla dañada. De no ser por el procedimiento Carticel, no estaría haciendo esto ahora. No, señor. Número 125, Morgan Montgomery. Número 114... Es el día de la carrera de Morgan en la Copa EDS, una carrera nacional en el estado en el que él vive, Minnesota. Si gana, estará un paso más cerca de lograr un lugar en el equipo olímpico. Largada, 120 vueltas, 30 kilómetros, una carrera en la que se pueden ganar 1, 2 o 3 puntos. Mientras tanto, en Carolina del Norte, Kevin Ketchy está por someterse al mismo procedimiento de Morgan. Desde que este jugador de 28 años se rompió el cartílago de su rodilla izquierda jugando baloncesto, lo único que puede hacer es sentarse en las gradas y observar. A veces, eso duele casi tanto como su rodilla. Puedo quitar mi mente de ello si me alejo de aquí. No pienso tanto, pero cuando llego aquí me resulta difícil simplemente sentarme y observar. Quisiera jugar. Pero Kevin no ha recibido un pase desde la noche en que se lesionó la rodilla. En realidad, ese día terminé de jugar bastante bien. Fui a casa y a la mañana siguiente me di cuenta de que me había lesionado. Kevin se enfrenta al recuerdo diario de aquella noche, todas las mañanas cuando va a trabajar. Sufro mucho en el trabajo, tan solo por el hecho de que el edificio es antiguo, no tiene ascensor, y mi oficina está en el 3er piso. Pero en realidad no me resulta tan difícil subir las escaleras hasta mi oficina. Descender me lleva un poco más de tiempo por la forma en que se desplaza la rodilla. Podría predecirse lo que le espera. Una vida de dolor. Los doctores dijeron a Kevin que tarde o temprano deberían reemplazarle la rodilla por otra artificial. Se realizan más de 200,000 reemplazos de rodilla por año y funcionan muy bien, excepto por una cosa. La madre de Kevin es enfermera y le dijo que si le reemplazaban la rodilla a los 28 años, necesitaría otro reemplazo a los 43. Ello fue suficiente para Kevin. Si mi madre no hubiese sido enfermera, tal vez me habría sometido a la operación aquí en la ciudad con el primer médico que consulté. Pero ella pensó que debido a su experiencia sería mejor buscar una segunda opinión. Kevin salió de su hogar en Greensboro y se dirigió a la Universidad Duke en Durham, Carolina del Norte. Buscó el consejo del cirujano ortopédico Dr. Larry Higgins. En vez de un reemplazo de rodilla, el Dr. Higgins dijo a Kevin que podría someterse a un carticel o implante de cartílago. Este procedimiento no es para todos, eso es claro, tiene indicaciones limitadas. No es un tratamiento para la artritis, es un tratamiento para alguien que ha perdido el cartílago en un área focal del fémur y el resto queda intacto, el resto de los ligamentos de la rodilla y el resto de los ligamentos del cartílago quedan intactos. El primer paso fue extraer células del cartílago sano de la rodilla derecha de Kevin, la que no estaba lesionada. Trasladaron las células a un instituto especializado en restauración de tejidos en Cambridge, Massachusetts, y les inyectaron nutrientes de crecimiento, una especie de fertilizante para células humanas.
Para reparar la rodilla de Kevin, el Dr. Higgins necesitaría 12 millones de células de cartílago sano. Junto con el baloncesto. Un mes más tarde, las células nuevas para la rodilla de Kevin están listas. Así que Kevin y su madre regresan a Duke, donde Kevin ve cómo transportan su cartílago restaurado. Vi cómo traían las células en un recipiente hace unos minutos. Vi que venían en ese envase que decía Carticel y mi madre dijo, allí está, tu rodilla. En este momento, los doctores no pueden practicar una artroscopía para reemplazar el cartílago, procedimiento mínimamente invasivo. Una vez que llevan a Kevin al quirófano, el Dr. Higgins envuelve su pierna en una banda elástica. Se envuelve la pierna para minimizar la pérdida de sangre y para poder implantar el cartílago en un medio sin sangre, dando así las condiciones ideales para el crecimiento del nuevo cartílago que implantaremos. El Dr. Higgins puede proceder a abrir la rodilla de Kevin y observar directamente el ligamento. Esto aquí es cartílago normal. Está bien, es blanco y brilla, es cartílago normal. Y esto es lo que queremos ver cuando observamos la rodilla de alguien de la edad de Kevin. Aquí se encuentra el cartílago dañado. Es lo que está provocando el malestar que sufre y su incapacidad para participar en los deportes. Pero este cartílago aquí, pueden observarlo perfectamente, no es cartílago normal, cartílago sano. Todo esto es cartílago enfermo y debe ser removido para que pueda crecer el cartílago nuevo. Luego el Dr. Higgins raspa una delgada capa de tejido de la tibia de Kevin. Esto mantendrá las células de cartílago en su lugar, y puesto que es tejido propio de Kevin, no será rechazado. Aquí está, del tamaño de una pequeña moneda. Aunque la rodilla se encuentra completamente abierta, Kevin permanece despierto, no siente dolor y puede mantener una conversación. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo te sientes? Estoy listo para que me opere. Lo haremos ahora. Las células de cartílago extraídas de la rodilla derecha de Kevin se inyectan en su rodilla izquierda. Y estas son las células de Kevin, todas suspendidas en este fluido. Y las tomaremos e inyectaremos las células de Kevin lentamente en el pequeño parche que hicimos. Luego, suturaremos. Todo lo que el Dr. Higgins debe hacer ahora es cerrar la rodilla. Y ahora daremos el punto final. Este es el parche con las células. Dejamos asentar durante unos minutos más y terminamos. Debido a que se utilizó anestesia local, Kevin escucha los resultados de su cirugía mientras sigue en la mesa de operaciones. Kevin, todo salió bien. El implante salió perfecto. Buenas noticias. Eso es. Son buenas noticias para Kevin y para miles de personas que lesionan el cartílago de sus rodillas cada año. Usará muletas durante unas 10 semanas. Luego comenzará rehabilitación. En un año, se le dará el alta para todas las actividades, jugar baloncesto, poder competir al nivel que desee competir, y ese es realmente el objetivo de este procedimiento. ¿Cómo sientes la rodilla? La siento genial. Si Kevin tenía dudas sobre la operación, todo lo que debe hacer es observar al ciclista Morgan Montgomery. Gracias a la capacidad de la medicina del siglo XXI para desarrollar cartílago, Morgan no solo volvió a correr, sino que también ganó la carrera. Sí, señoras y señores, es Montgomery. Jake O'Hare se desplaza por adentro. La lucha entre O'Hare y Montgomery. Muy cerca. Yo diría que Montgomery ha ganado la carrera. Buena carrera. Buena carrera. Morgan Montgomery seguirá compitiendo para participar en los Juegos Olímpicos, algo que no habría sido posible sin el implante Carticel. A partir del desarrollo de cartílago sano y la restauración de sueños, los doctores continúan su camino hacia un desafío mayor: desarrollar partes verdaderas del organismo. Hemos visto cómo se puede cultivar cartílago extraído de una rodilla sana, desarrollarlo en laboratorio y usarlo para curar una rodilla lesionada. ¿Pero pueden los doctores dar un paso más hacia adelante? ¿Puede realmente la medicina del siglo XXI regenerar esqueleto humano? ¿Puede desarrollar huesos?
Sarah Whiteley se gana la vida tomando fotografías de huesos. Es radióloga. Pero una simple caída mientras caminaba por el parque cerca de su casa en Wakefield, Inglaterra, la convirtió en un paciente con una fractura que no soldaba. Cayó de espaldas y sobre el hombro izquierdo. Escuchó que algo se quebraba. Era su clavícula. Fue un accidente tonto, en realidad nada emocionante. Caminaba por el parque, llovía, resbalé, venía de compras y no quise soltar lo que traía en los brazos. Con que caí sobre mi hombro quebrándome la clavícula. ¿No lo quitarán hasta que solde del todo? Debido al lugar de la fractura, el hueso no soldaba. Los doctores colocaron una placa para ayudarlo, pero al cabo de algunas semanas se salió del lugar. Una segunda cirugía fracasó. En una tercera cirugía, realizaron un injerto de hueso extraído de la cadera de Sarah para mantener la placa en su lugar. Una vez más, la placa se salió del lugar en cuestión de semanas. Un tonto accidente se había convertido en un grave problema. Sarah sentía tanto dolor que no podía preparar una taza de té. Era un problema. Realizar tareas cotidianas como preparar una taza de té, ordenar la casa, ir a trabajar. Al mediodía ya sentía dolor, justo por detrás de la placa en mi hombro, a través de mi clavícula y hasta el cuello. No podía mover el brazo. Se convirtió en un grave problema y había que tratarlo. ¿Puedo ver el otro lado también? Veamos. El cirujano que practicó la tercera operación en Sarah, el doctor Simon Lambert, supo que la clavícula no soldaría utilizando los métodos convencionales. Era como intentar pegar la pata de una mesa con cola y apoyar el resto de la mesa sobre esa pata. No se le da el tiempo suficiente para que la cola trabaje adecuadamente. ¿Y por debajo de las manos? Así que el doctor Lambert decidió que el hombro de Sarah necesitaba dos cosas. La primera era un nuevo tipo de placa con un gancho para sostener mejor los segmentos del hueso quebrado. La segunda era una pasta de relleno experimental. Nos estábamos quedando sin opciones. Si deseaba volver a trabajar y llevar una vida normal, debía encontrar una opción que funcionase y con rapidez. La pasta de relleno era un material sintético llamado proteína osteogénica 1, u OP1. Las pruebas habían demostrado que ayudaba a soldar huesos quebrados, y el doctor Lambert dijo que era la última posibilidad de Sarah. Si el hueso puede soldarse, OP1 lo soldará. La pasta sintética se utiliza como relleno y para que tome la forma y apariencia del hueso madre. Solo induce la formación ósea a partir del huésped y eso es lo importante porque no produce hueso en la pasta de relleno. Induce la formación ósea en el hueso huésped a través de la pasta de relleno. OP1 funciona como una especie de puente entre dos segmentos de hueso roto. La pasta de relleno contiene una proteína morfogenética, la misma proteína que estimula la regeneración de huesos fracturados. OP1 podría eliminar la necesidad de injertos óseos. En este momento se están extrayendo injertos de otra parte del organismo, lo que puede ser muy doloroso. Los injertos también se extraen de cadáveres. Pero este procedimiento aumenta el riesgo de rechazos. OP1 podría ayudar a Sarah. En este caso en particular utilizamos OP1 porque al final de su clavícula, aquí especialmente, existía una fractura que no soldaba. Y luego de tratamientos convencionales con placas, tornillos y su propio injerto, continuaba sin unirse. Y en vez de volverle a quitar un trozo de hueso utilizando OP1, su propio OP1, decidimos usar un OP1 exógeno y darle una estructura algo más estable. El uso de OP1 induce la formación ósea local. Pero Sarah no estaba tan segura. Ya habían pasado algunas semanas desde la aplicación de OP1 en su clavícula y no se sentía mejor que luego de las 3 operaciones anteriores. No tenía la curación milagrosa que esperaba, el progreso era muy lento y hasta pensé que había sido un gran error. Hoy examinarán el hombro de Sarah. Comentó que se estaba sintiendo mejor últimamente y los doctores comienzan a ver los resultados. Sarah se pasa la vida observando radiografías. Entonces ve la suya y está convencida. El OP1 está funcionando realmente muy bien. Creo que ya estás logrando el estado ideal, finalmente. ¿Realmente Sí. lo crees?
5 meses. Me alegro tanto. Hasta el doctor Lambert se sorprendió de lo mucho que el OP1 había ayudado a soldar el hueso de Sarah. Sarah, de hecho, ha formado lo que parece radiológicamente ser hueso normal en el espacio donde previamente no había hueso y donde la fractura no soldaba, con que hasta ahora se ha logrado una unión. El OP1 hasta indujo el crecimiento óseo en los orificios antiguos donde se habían insertado los tornillos de la placa. Sin el OP1 y su capacidad para unir huesos, Sarah tal vez jamás habría podido elevar su brazo por sobre su cabeza y ciertamente se habría enfrentado a un dolor crónico. Luego de 4 operaciones, finalmente va camino a la recuperación total. Cuídense. Feliz Navidad. Igualmente. Y por supuesto, feliz Año Nuevo. Gracias. OP1 es el primer material que logra unir huesos injertados. También se utiliza para fusionar vértebras y asegurar los maxilares. El Dr. Lambert cree que la medicina del siglo XXI podría eliminar la necesidad de injertos óseos y que no serán necesarios semanas ni meses de yeso. En este momento tenemos simplemente un agente inductor óseo. Sería bueno tener un agente conductor óseo que se desarrolle hueso a través de él o desde una matriz de manera tal que reproduzca hueso con rapidez. Yo creo que veremos un gran adelanto en la medicina del siglo XXI y el OP1 está comenzando a lograrlo. Una persona a quien no tendrá que convencer es Sarah Whiteley. Con suerte de ahora en más, me refiero a que se producirá un buen crecimiento óseo, progresa mucho mejor que al principio. La fractura se está estabilizando, suelda bien. Tal vez tome otros 3 meses para soldar por completo. Una vez soldada por completo, quitarán la placa de metal para que no tenga más problemas con mi hombro. Ahora tendremos que... El desarrollo óseo no fue lo primero que el Dr. Joseph Vacanti tuvo en mente cuando decidió dedicarse a la ingeniería de tejidos. Esta rama de la medicina ni siquiera existía. Finalmente logró el desarrollo óseo y mucho más. Pero en su juventud como cirujano de trasplantes pediátricos en el Hospital de Niños de Boston, todo lo que sabía era que veía cómo morían los niños. Y deseaba hacer algo al respecto. Cuando completé mi entrenamiento y cuando la falta de órganos se convirtió en mi problema, decidí que tal vez lo que tengamos que fabricar sean órganos. Esos órganos que harían que dejáramos de confiar en una donación que es muy probable que jamás llegue. Con esa idea en mente, a principios de los 80, con mi buen amigo el profesor Langer, comenzamos a recorrer ese largo camino de comprender cuáles podrían ser esos problemas para luego intentar diseñar y fabricar un órgano completo. Un objetivo bastante extravagante, pero su colega Bob Langer, ingeniero químico en MIT, no era un profesor común. Su especialidad era construir estructuras plásticas que se desintegran sin provocar daño, luego de ofrecer a las células nuevas un lugar donde multiplicarse, o como se lo llama en el mundo de la ingeniería de tejidos, estructuras poliméricas biodegradables. Pronto se embarcaron en algo importante, pero lo que en realidad los impulsó a seguir adelante no provino del laboratorio, sino del mar. Fue en 1986. El Dr. Vacanti, o Jay, como lo llaman sus amigos, estaba de vacaciones en Cabo Cod. Jamás había dejado de preguntarse sobre la estructura de un hígado. Mientras capturaba imágenes de su familia desde un espigón, vio unas algas. Estaba por producirse un descubrimiento mayor en la ingeniería de tejidos. Pude ver algas moviéndose en el agua. El agua se movía y también las algas. Entonces, me sorprendió que las algas respondieran a ese interrogante. El interrogante del Dr. Vacanti era cómo mantener vivas y en desarrollo células de tejidos como el cartílago o finalmente el hígado. La respuesta fue la contextura porosa de las algas. Esta contextura permitía que los nutrientes llegaran a una gran cantidad de células, ya sea en su interior como en la superficie. Estas algas fueron la clave del misterio. Un esquema repetitivo fundamental en la naturaleza para todos los seres vivos es ese sistema de ramificación multicelular. Similar al de las algas. El Dr. Vacanti telefoneó al profesor Langer de inmediato y comenzaron a trabajar en una estructura desintegrable que se pareciese y actuara al igual que las algas, ramificándose y soportando la vida.
En poco tiempo estaban cosechando estructuras de plástico desintegrables con células vivientes. Actuaban exactamente igual que las algas en el agua y permitían que los fluidos se colaran por entre sus paredes y mantuviesen vivas enormes cantidades de células que formarían tejido nuevo y desarrollarían su propia matriz. Al colocar estas fábricas de células en los organismos, se desarrollaban vasos capilares, proveyendo un soporte aún mayor. Finalmente, las estructuras de plástico o polímeros se reabsorberían inofensivamente. Pronto, el hermano del Dr. Vacanti, Dr. Charles Vacanti, un anestesiólogo, se uniría al equipo. A principios de su carrera, Charles fue testigo de la muerte de un paciente a causa de un cáncer de tráquea y sabe que hoy la historia habría sido diferente. Si este paciente entrara en nuestro instituto hoy, tendríamos la ciencia y la capacidad para resecar ese segmento particular en su tráquea, ese tumor, y lo podríamos reemplazar con tejido de ingeniería. A principios de los 90, los Vacanti y el profesor Langer estaban desarrollando cartílago. Fue una investigación significativa, pero en ese momento pocas personas le prestaban atención. Así que decidieron desarrollar algo que necesitase cartílago y que nadie había podido crear. Una oreja. Decidimos y consultamos con un cirujano plástico, un Dr. Upton, en el hospital israelí Vet, y dijo que el objetivo máximo para un cirujano plástico era intentar recrear la forma de una oreja humana. Dijo que con toda la tecnología al alcance de los cirujanos plásticos en ese momento, aún no habían sido capaces de crear nada así. Entonces dijimos, generemos cartílago con la forma de una oreja humana. Charles y el Dr. Upton necesitaban ayuda para crear un molde que se reabsorbiese sin provocar daño alguno. Comenzamos, teníamos la solución péptida y el agua, ¿verdad? Solicitaron la ayuda de la doctora Linda Griffith, ingeniera química en MIT, que había venido a Boston para trabajar en el laboratorio con el hermano de Charles, Joseph, y el profesor Langer. Charles había hecho un trabajo fabuloso demostrando que se podían combinar células de cartílago con un polímero y obtener un tejido para moldear, aunque no sabían cómo lograr una forma específica. Así que me llamaron porque conocía el procesamiento de polímeros. En 1992 presentaron su oreja al mundo en el lomo de este ratón. Habían dado un paso más hacia la realización de un sueño: desarrollar partes y órganos necesarios. Pero el trabajo de los Vacanti no se detuvo allí. En 1998, Charles evitó que un maquinista de 36 años, llamado Raúl Murcia, viviera de por vida con una deformidad en su mano, logrando que desarrollara un pulgar. Era un obrero que trabajaba con máquinas industriales y se había cortado el extremo de su pulgar. Una vez más, la inspiración para una solución innovadora vendría desde el fondo del mar. En realidad, utilizamos 3 materiales marinos. El primero es la estructura de las algas. Segundo, coincidentemente, los hidrogeles que usamos cuando realizamos implantes mínimamente invasivos, tales como un tejido inyectable, también derivan químicamente de las algas. Y tercero, cuando practicamos el implante de pulgar en el señor Murcia, la estructura base era de coral, extraído del mar e inyectado con este derivado de las algas, ácido algínico, que contiene sus propias células óseas. Se utilizó coral tratado especialmente porque es muy poroso y ofrecería una buena estructura para el crecimiento óseo. Es químicamente muy similar a la matriz del hueso. El contenido químico del coral es muy similar al contenido químico del hueso, menos las células vivientes. Con el tiempo, este coral se reabsorberá naturalmente. Una regeneración completa tarda 16 semanas. En la primera semana se aseguran que no haya rechazo. En la 10ª semana se puede observar un crecimiento óseo inminente. Durante la 12ª y 14ª semana se observa el crecimiento de hueso maduro. Y finalmente, en la 16ª semana vuelven a fijarse ligamentos y tendones, ofreciendo a Raúl Murcia el uso casi natural de su pulgar. Puede levantar objetos pesados, fijarlo en esta posición, y podemos decir que trabaja casi a la perfección. Afortunadamente, ahora puede agradecer al procedimiento con un pulgar hacia arriba. Pues yo me sentí contento, ¿no? Sí, se sintió muy feliz.
Está conectado a una Joseph bomba. Vacanti les dirá que hay varios enfoques para la regeneración de órganos. Si visitan el laboratorio de la doctora Lola Reid en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, descubrirán otra posibilidad más en el futuro de la regeneración de órganos. Lo conocerán mejor. ¿Podría, por favor, quitar una de las bolsas de células humanas? Los Vacanti no son los únicos que intentan eliminar la necesidad de trasplantes de hígado. La doctora Lola Reid espera eliminar la necesidad de la mayoría de trasplantes hepáticos en forma diferente, con una celuloterapia hepática no invasiva. Cree que puede hacerlo desarrollando hígados en laboratorio. Quiero que se den cuenta de que hay células especiales dentro del órgano llamadas células madre. Son células como semillas que pueden, de hecho, reproducirse, crecer y formar todo un órgano. Lola Reid es científica en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Ella y sus socios son los primeros en descifrar cómo purificar estas células madre a granel y utilizarlas para regenerar un hígado. Con la ayuda de investigadores en la Facultad de Medicina Albert Einstein en Nueva York, han demostrado que estas células pueden formar tejido hepático. Estas células también estarían disponibles cuando fuesen necesarias, algo que terminaría ayudando a millones de personas con hígados dañados, incluyendo a una niña llamada María Luisa Luján en Nuevo México. Me gustaría conocer a NThink. La única señal de que María está enferma es la suave coloración amarilla en ojos y rostro. Recuerdos de su extraña enfermedad de hígado. Los doctores pensaron primero que María sufría de ictericia neonatal, común en recién nacidos. Generalmente desaparece luego de colocar al bebé bajo lámpara ultravioleta. Pero María jamás mejoró. Más tarde le diagnosticaron el síndrome de Crigler-Najjar. Su hígado no elimina adecuadamente los desechos metabólicos o bilirrubina. María es una de las 150 personas en el mundo con esta enfermedad. Debido a ello, no se esperaba que esta niña de 13 años viviese para festejar su cumpleaños 25. María dice que jamás le preocupa su enfermedad, pero no se puede decir lo mismo de su padre. A menos que encontremos una cura, no sabremos cuánto vivirá. Pero hay también otros padres, 150 padres que yo sepa, que tienen hijos en las mismas condiciones y los cuidan lo mejor que pueden. Ello incluye encender las lámparas ultravioleta de María todas las noches, una versión mucho mayor que las bililuces bajo las que colocaron a María cuando era un bebé. El calor de la lámpara ayuda a despedir la bilirrubina que su hígado no puede eliminar. Sin la lámpara, María podría sufrir daño cerebral o morir. María jamás ha conocido la vida de otra forma. Pero su padre dice que tener una hija que deba pasar todas las noches bajo estas luces gigantes afecta mucho a la familia. Es una enfermedad devastadora en muchas formas. Realmente se siente en el organismo, en la persona y en toda la familia. Como digo, no puedes levantarte, irte de vacaciones, no puedes ir de campamento 2 días. No hemos tenido vacaciones desde que tenía 3 años. No podemos hacerlo. Antes de que María se convierta en una mujer adulta, podría necesitar un trasplante de hígado. Ello la convierte en una entre 14,000 norteamericanos en espera de un donante. Pero solo habrá 4,500 hígados disponibles. Algo que preocupa al padre de María. Ella es mi pequeña, es mi única hija, y creo que está dentro del instinto paterno hacer algo más por una hija. Luján buscó en Internet y descubrió a Ira Fox en la Universidad de Nebraska. Fox formó parte de un grupo de cirujanos que utilizaron células adultas de hígado extraídas de cadáveres para regenerar hígados en pacientes como María. Pero el nuevo método seguía teniendo el mismo problema de siempre: falta de hígados y muchas personas que los necesitaban. Finalmente, luego de 2 años de espera, el hígado de María recibió la infusión de 7,000 millones de células hepáticas saludables. El tratamiento funcionó, y María ahora puede pasar 2 noches seguidas durmiendo sin las luces. Tenía las mejillas rosadas y se veía realmente bien. Su nivel había sido el más bajo en toda su vida. Sabía que era una esperanza y que en realidad había funcionado. Pero María tuvo que esperar 2 años para su infusión de células, algo que los pacientes en el futuro tal vez no tengan que hacer.
La doctora Reed espera superar la escasez de hígados extrayendo las células de un hígado y aplicándoselas, tal vez a cientos de pacientes. Significa que podríamos almacenar las células en un banco de tejidos y poder trasladarlas. No tendría que aguardar al futuro si hacemos uso de la celuloterapia madre. Solamente las células jóvenes, las células madre, pueden regenerarse y por lo tanto contienen la clave para convertir un hígado enfermo en uno normal. La doctora Reed dispara sobre células madre con un rayo láser para colorearlas e identificarlas fácilmente. Luego hay una computadora asociada a esto que se puede programar para que seleccione todas las células de un determinado color, digamos las amarillas y anaranjadas, y colocarlas en un tubo de ensayo especial. Se hará vibrar la solución para que pase al tubo de ensayo. Finalmente, las células son congeladas con nitrógeno líquido. Debido a que podremos almacenar estas células congeladas, significa que tendremos muchos tipos diferentes de donantes, con estudios hechos para clasificarlas, y así podremos detectar qué conjunto de células se adaptará a cada paciente. El hígado regenerado tendría otra ventaja sobre el tratamiento común. A pesar de su progreso, María sigue necesitando inmunosupresores 3 veces al día. La doctora Reed dice que esto también se eliminará en el siglo XXI. Significa que el paciente podría básicamente tener un hígado normal, un funcionamiento normal en un par de semanas. Déjame arreglar la línea. La infusión de células ha ayudado, pero María no está curada. Las células de hígado adulto no vivirán por siempre. Pero debido a que el proceso es tan nuevo, nadie sabe con exactitud cuánto tiempo durará. Si la salud de María se viese amenazada por un aumento en los niveles de bilirrubina, la celuloterapia de la doctora Reed sería su mayor esperanza. Significa que María no tendría que esperar un donante. No necesitaría inmunosupresores y su familia jamás tendría que preocuparse nuevamente por sus niveles de bilirrubina. Va a revolucionar toda la cirugía de trasplante. En realidad, lo que pasará es que muchos de los trasplantes hechos en la actualidad no tendrán que hacerse en el futuro. La doctora Reed predice que el hígado sería el primer órgano recreado en laboratorio que llegará a los pacientes. Pero ese será solo el principio. El hígado va a ser el primer órgano hecho para la celuloterapia, pero creemos que en el futuro todos los órganos serán tratados de esta manera. Más de 40,000 personas por año sufren quemaduras de segundo grado. Pero viendo el rostro de Catherine O'Leary, jamás sabríamos si ha sido una de ellas. Morgan Montgomery continúa entrenándose para las Olimpiadas y rara vez piensa sobre su rodilla o el cartílago de laboratorio que hay en ella. Y Kevin Ketchy puede pensar en una vida activa sin sentir dolor. Pero hasta los procedimientos del siglo XXI por los que pasaron pueden ser superados muy pronto. En lugar de tener que pasar por una biopsia y hacer que sus propias células se reproduzcan para que luego sufran una cirugía adicional y tener que abrir nuevamente la rodilla para inyectar sus propias células en el área dañada, tendríamos cartílago fisiológicamente humano, disponible en forma inmediata, que actúe como tal, que se sienta como cartílago y que pueda insertarse en la rodilla mediante un procedimiento mínimamente invasivo. Cada día que Sarah Whiteley mueve su brazo izquierdo sin sentir dolor, recuerda las maravillas de la medicina del siglo XXI. Pero los Vacanti siguen trabajando en proyectos que hasta en el siglo XXI parecerían difíciles de creer. Joseph Vacanti espera desarrollar una arteria en el interior de un corazón humano y luego un corazón entero. Charles, su hermano, está convencido de que nada es imposible. Creo que si cultivamos las células adecuadas y las colocamos en este tejido, en un medio ambiente correcto, con un cierto tipo de arquitectura, entonces podrán generar tejido cerebral o espinal nuevo. Piel y huesos, cartílago y órganos, hasta corazones, cerebros y espinas dorsales, todo creado en laboratorio. Testigos del potencial de la medicina del siglo XXI para regenerar la vida.
destruyen por completo ambas capas de la piel, provocando cicatrices severas. Mientras que las quemaduras de segundo grado también dejan cicatrices terribles, pero no destruyen todas las células de la piel. Aquellas células que quedaban eran la única esperanza para que Catherine recuperara un rostro que pudiese reconocer como propio, el rostro del que Cyril se había enamorado. Los fotografiamos de inmediato y luego fotografiamos su progreso. Dependería del Dr. Robert Demling, director del centro del quemado en el hospital Brigham and Women, salvar el rostro de Catherine, aún sabiendo que no sería fácil. Esta es Catherine al ingresar, y esta zona blanquecina en la parte inferior del rostro, nariz y cuello indica quemadura profunda, y esta quemadura en la frente también es profunda, es piel superficial muerta. Tiene un tubo en su boca porque está con un respirador en este momento. Hacía falta el respirador para evitar que Catherine se asfixiara. Sus quemaduras eran tan graves y su inflamación tan severa que existía el riesgo de que el tejido inflamado cortara el paso del aire. El Dr. Demling estabilizó rápidamente, fuese posible el desarrollo de un nuevo cartílago. Imaginen fracturarse un hueso que no soldase jamás, enfrentándose así a una vida de dolor e impedimento físico, pero que nos ofreciesen una pasta de relleno experimental con proteínas para ayudarlo a soldar. Y si se necesitara un hígado nuevo, pero en vez de un trasplante, los doctores simplemente repararan el dañado. Todo eso se está logrando gracias a una rama completamente nueva en el campo de la medicina llamada ingeniería de tejidos. La meta máxima es reparar cualquier órgano, provocando la multiplicación de células sanas en laboratorio para luego reinyectarlas en el organismo. Ya estamos desarrollando vasos sanguíneos, cartílago y hueso. Y también disponemos de piel. Las células en un trozo de piel tan diminuto como este pueden producir piel lo suficientemente sana como para cubrir 5 campos de fútbol. No solo sorprendente, sino también verdadero. Y para pacientes con quemaduras como las sufridas por Catherine O'Leary, significa nada menos que un milagro del presente. Se advierte que algunas escenas del presente programa pueden impresionar al televidente. Hígados revitalizados desde una bolsa como esta, repleta de células humanas. Orejas desarrolladas de cartílago viviente. Pulgares esculpidos del coral. Partes necesarias y órganos vitales del laboratorio al organismo. Parece demasiado bueno para ser real. ¿O será ciencia ficción? Está más cerca de la realidad de lo que podemos imaginar. A continuación, en Medicina del siglo XXI, regenerando la vida. ¿Qué pasaría si sufriéramos quemaduras tan graves que no pudiésemos reconocer nuestro propio rostro en el espejo? Más un parche de piel hecho de células humanas desechables. ¿Podría restablecer la piel sin sufrir dolor? Imaginen a un joven atleta prometedor y que el cartílago de su rodilla estuviese tan dañado que fuese imposible repararlo, pero que con la ayuda de una solución regeneradora a base de suero. Y ello me alertó. Me levanté, volteé y la vi en llamas. Estaban su cabello, rostros, prendas, envueltos en llamas. Lo primero que grité fue, ¡auxilio, me quemo, Cyril! ¡Despierta, debes ayudarme, voy a morir! Estaba cubierta en llamas. Y simplemente ni siquiera pensé, reaccioné, solo deseaba extinguir el fuego y lo hice tan pronto como pude. Cyril apagó el fuego con una manta, quemándose los brazos y las piernas en el intento, debido al intenso calor. Afortunadamente, pocos minutos después de la explosión llegó un helicóptero guardacostas. Catherine y Cyril fueron trasladados hasta el centro del quemado más cercano, el Hospital Brigham and Women en Boston. Irónicamente, el mismo hospital en donde había trabajado como enfermera hacía 29 años. Podía sentir cómo me desplazaban a través de las puertas. Tenía quemaduras de 3er grado en sus brazos y de 2º grado en su rostro. Las quemaduras de 3er grado era sábado 18 de julio de 1998. Catherine O'Leary, ex enfermera de quirófano, y su esposo Cyril estaban haciendo lo que más les gustaba, navegar. El plan ese fin de semana en especial era cruzar el puerto desde su pintoresca casa en Fairhaven, Massachusetts, anclar y pasar la noche en la bahía cerca de Cabo Cod.
La mañana siguiente, al igual que todos los días en el barco, Catherine se levantó temprano para preparar el café. Me levanté, fui hacia la cocina, saqué la cafetera, el café. Pero cuando accionó la perilla para encender la cocina, en tan solo un instante el tranquilo fin de semana llegó a su fin. Luego, cuando fui a encenderla, cuando me acerqué para encender la cocina, allí fue cuando el fuego casi me devora. La cocina alcohol de algún modo había sufrido una falla, explotando en su rostro, cubriendo instantáneamente a Catherine y parte del barco con un fuego incontrolable. Escuché gritar a mi esposa.